¿Cuántas veces has estado en la iglesia, digámoslo así, en modo piloto automático? ¿Alguna vez has experimentado estar cantando con tus labios, estar orando, mientras tu corazón está muy distante de este lugar? Tus pensamientos vagando. Si la respuesta es sí, quiero decirte que no eres el único. Y si esto es así, es muy necesario entonces que escuchemos con urgencia la historia de estos dos hombres. Dos hombres que convirtieron el privilegio más grande de servir a Dios, lo convirtieron en una tragedia familiar e incluso una tragedia nacional. Vamos a leer lo que dice la Escritura, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificio sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca ya yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finnes, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Amén. Ofni y Finnes, dos hombres que lo tenían todo, hermanos. Esta historia es una advertencia gigantesca, hermanos, tanto para ti como para mí. Presten mucha atención. Imaginen la escena. Silo, el lugar donde se encontraba el arca del pacto, donde reposaba simbólicamente la presencia de Dios. Ahí en Silo servían esta familia, la familia de Elí, el sumo sacerdote, y sus dos hijos ministraban en el lugar mismo de la presencia de Dios. Esta familia tenía un privilegio altísimo. Tenían incluso el privilegio más alto de toda la nación. Porque recuerden que en esos días no había rey en Israel. La posición más alta, el privilegio más alto era el sacerdocio. Eran los más famosos, los más privilegiados. No había nada ni nadie por encima de ellos en honra. Dios los había honrado con este privilegio de servir como sus representantes en el tabernáculo. Esta familia, hermanos, eran las personas entonces más respetadas y en el lugar más alto de toda la nación. Y sin embargo, la Biblia los describe con palabras muy duras. Dice el versículo 12 que leímos: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hoy veremos cuán serio y cuán peligroso es menospreciar el llamado de Dios. Pero también veremos la esperanza que surge al mirar a un hombre que sí caminó en obediencia y fidelidad. Los pecados de los hijos de Elí que acabamos de leer, hermanos, pueden ser abordados desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas en que ellos violaron mucho de los mandamientos. Podríamos decir, por ejemplo, que ellos rompieron el primer mandamiento al idolatrarse a ellos mismos y doblegarse, inclinarse ante sus propios deseos carnales y mundanos. O podríamos decir que quebrantaban el día del Señor al hacer de ese día el día de sus hurtos. O podríamos también hablar que infringieron el quinto mandamiento deshonrando a su padre, a Elí. O que rompieron el séptimo mandamiento cometiendo esos actos inmorales con las jóvenes que estaban en la puerta del templo. O el octavo mandamiento, robando de las ofrendas del altar. Metían sus ganchos y sacaban la carne antes de que la cocieran. O sea, se quería hacer carne asada. El sacerdote no la quería cocida, quería asada para después. Robando de las ofrendas del altar, hermanos, mostrando cómo su apetito era más importante que la reverencia, que la adoración a Dios. O podríamos decir que rompieron el décimo mandamiento codiciando lo que solamente a Dios le pertenecía. Pero quizá todos estos pecados, hermanos, surgieron sutilmente
de haber quebrantado el mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano. Hay personas que Dios les concede en su gracia de alguna manera ser sus representantes en la tierra. Hay posiciones privilegiadas donde desde allí se puede y se debe ser un reflejo de lo que Dios es. Dios concede a algunos ser portadores de este nombre, de su santo nombre. Y con sus palabras y con su vida, con sus acciones, estas personas privilegiadas deben de dar a conocer a otros cómo es Dios. En la cosmovisión, hermanos, hebrea, en el Shem, así se dice en hebreo, nombre, el nombre, el Shem, no es una simple etiqueta con el cual vamos a estar hablándole a una persona. No era simplemente una forma para llamarle a alguien durante toda su vida. El Shem en el hebreo revela el carácter, la esencia. Se pretende que ese nombre va a revelar el carácter, la esencia y la autoridad de esa persona. Así que cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando que su nombre nos es dado, nos es revelado y a algunos nos es concedido para representarlo, hermanos, para revelar lo que Dios es. Por eso es que vemos que Dios se reveló a Israel con diferentes nombres. Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Su nombre revela su carácter proveedor. Yahvé Rafa, que significa Jehová sana. Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. El nombre revela el carácter de Dios. Yahvé Elión, el Señor es el Altísimo. Yahvé Chabot, Él es el Señor de los ejércitos. Cada nombre que se revela en la Escritura, como los nombres de Dios, revelan su esencia, su carácter, su ser, sus atributos. El nombre de Dios representa su fidelidad, su bondad, su santidad, todo lo que Dios es, su justicia, su verdad, su poder. Ese es el nombre que Dios en su gracia permite que algunos le representen. Los hijos de Elí menospreciaron ese honor de ser representantes de ese santo nombre. Ellos servían en el lugar santísimo. Ellos no eran simples asistentes que pasaban, que ayudaban con algo. No, hermanos, ellos eran sacerdotes desde su nacimiento. Eran sacerdotes desde que nacían por herencia. Ellos no hicieron nada para ganarse esa posición. Dios en su gracia otorgó a la familia de Aarón, como leímos ahorita. Dios en su gracia otorgó ese favor a la familia de Aarón y a sus descendientes, de los cuales procedían Elí y estos dos hijos. Por eso es lo primero que Dios le reprende. Es lo que acabamos de leer en el verso 27. Lo primero que Dios reprende es el desprecio a la gracia inmerecida de portar su nombre, de representarlo ante los hombres. Dice el verso 27, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, Elí? Ustedes son sacerdotes, porque yo en mi gracia escogí a Aarón para que él y sus descendientes me sirvieran. Allá cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Se le dieron vestiduras, se le concedió ese honor
de entre todas las tribus, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero tú y tus hijos desprecian esa gracia inmerecida. Ustedes, esa familia, a través de sus acciones, ellos estaban reflejando lo que Dios no era. Ellos tenían el deber de representar a Dios en lo que Dios era, en sus atributos santos, buenos, justos, en representar a Dios, en reflejar lo que Dios era. Pero por el contrario, ellos con sus acciones estaban diciendo: al Dios al que servimos no es un Dios santo. Su ley no es importante. Su presencia entre nosotros no es temible. Tenemos el arca, su presencia, pero no hay necesidad de ser temerosos. Dios es como nosotros. Podemos pecar, podemos estar en su presencia, ante su mirada, y Él ve nuestro pecado, y Él es complaciente y corrupto como nosotros. Esta familia estaba reduciendo la gloria de Dios con su ejemplo inmoral y corrupto. Imaginen por un momento que el guardia del museo más importante de París, no sé cómo se llama, Louvre, no sé cómo se dice, ese museo hermoso que hay como una pirámide de cristal, ¿verdad? Y que está abajo. Ese museo resguarda una de las obras más maravillosas y más famosas de la historia, la Mona Lisa. Imagínense que el guardia de ese museo, quien guarda por las noches todas esas obras de arte, es captado por las cámaras de seguridad por las noches, y lo que hace este guardia es que cuando saca su lonche, busca algo, alguna mesa donde lonchar, y a él se le ocurre quitar el cuadro de la Mona Lisa, ponerlo sobre sus piernas y usarlo como si fuera su mesa, y ahí saca su hamburguesa y empieza a hacer su cochinero arriba del cuadro. ¿Cómo creen que se sentiría la comunidad artística? Indignación, sacrilegio, profanación. Hermanos, en la casa de Dios ocurre una profanación mucho más grave, y es la de tomar el santo nombre de Dios en vano, lo más sagrado, y convertirlo en algo común. Tomar su nombre, hermanos, y usarlo convenientemente. Puede que esté sucediendo eso aquí mismo. Pero quizá tú digas: pastor, bueno, eso fue allá con los sacerdotes del Antiguo Testamento. Yo no soy ni pastor, ni soy sacerdote, ni soy nada de eso. Pero la palabra de Dios, hermano, nos revela algo asombroso. Nosotros somos los representantes de Dios. Aquí, ahora. Vayamos a la Escritura y veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes, iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Apocalipsis lo confirma en su primer capítulo, en el versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nosotros somos los representantes de Dios en este tiempo. Y las áreas de nuestra influencia para comunicar las virtudes de Dios, para dar a conocer el nombre de Dios, hermano, es muy amplia. Nosotros no representamos a Dios solamente en el templo,
sino en cada área de nuestras vidas donde Dios nos colocó. Así lo enseña la Escritura. Colosenses capítulo 3, verso 18. Somos sacerdotes de Dios en el hogar. Somos representantes de Dios en el hogar. Desde el hogar debemos de reflejar lo que Dios es. Desde la posición que tenemos cada uno dentro del hogar. Padre, madre, hijos. Dice la Escritura, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los roles familiares son un sagrado ministerio desde donde podemos y debemos reflejar el carácter de Dios. Cuando los esposos aman a sus esposas de la manera en que Cristo nos amó, cuando las esposas se someten a sus esposos como al Señor, cuando los padres educan de tal manera que no están criando hijos berrinchudos, y cuando los hijos son obedientes a sus padres, desde ahí estamos mostrando el carácter de nuestro Dios. Por otro lado, no es cierto que muchos profanan el nombre de Dios precisamente desde donde deberíamos santificarlo más, haciendo de el hogar el lugar de las hipocresías, el escenario de las hipocresías. Mientras afuera somos pacientes, le caemos bien a todo mundo, bien simpáticos. En la casa explotamos. Mientras en la iglesia hablamos de amor, en casa guardamos resentimientos. Mientras alabamos aquí a Dios, cantos sublimes, en nuestras casas hablamos con palabras necias. Hermanos, los hijos de Eli profanaron el nombre de Dios en el lugar más sagrado. Pregunto, ¿no estaremos haciendo nosotros lo mismo? Convirtiendo nuestros hogares, hermanos, en lugares donde tomamos el nombre de Dios en vano. Mire, el mundo no critica ni blasfema el nombre de Dios por lo que hacemos aquí adentro en la iglesia. Nos critican por nuestra conducta fuera de la iglesia. Ellos no se maravillan por cómo vives allá afuera. Y es ahí donde está el problema. El mundo se debe de maravillar, hermanos, no por lo que hacemos tanto aquí, sino por cómo tratamos, cómo nos conducimos fuera de la iglesia, por cómo le hablas a tu esposo o a tu esposa, por cómo le respondes cuando te encuentras allá afuera, cómo le respondes a tu esposo. El mundo ve eso. Por cómo tratas a tu esposa cuando estás allá afuera. El mundo, hermanos, solamente se va a maravillar de nosotros si ve en nosotros matrimonios sanos
y duraderos. Ahí sí se preguntan, ¿qué estás haciendo tú? Ahí es donde se preguntan. Se quedan callados y no tienen nada que decir. ¿Qué estás haciendo tú para tener tantos años de casado? Y no solamente son los años, sino que hemos visto que tu familia ha ido perseverando a través de los años. El mundo se asombra cuando ve en nuestros hogares hijos obedientes y sujetos a los padres. Es ahí donde se asombra, se maravilla. Cuando el mundo ve eso, está conociendo el nombre de Dios. El cristiano lleva el nombre de Cristo desde el hogar. El cristiano lleva el nombre de Cristo también en el trabajo. Dice el versículo 22. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestra área de ministerio sacerdotal, hermanos, se extiende hasta nuestros lugares de trabajo. Reverenciamos el nombre del Señor cuando soy un empleado que trabaja con excelencia, un empleado que no llega tarde, un empleado que no le roba tiempo a su patrón. Cuando no soy un empleado chismoso, cuando no soy un empleado problemático, grillero, cizañoso. Hermanos, así damos a conocer el nombre de Dios. O cuando me toca ser un jefe, y cuando yo soy el jefe, yo también tengo el deber de representar, de ser el reflejo del carácter de Dios, tratando a todos mis empleados por igual y recompensando con justicia a los trabajadores. El nombre de Dios es exaltado. O si te toca ser un empresario cristiano, ahí es tu lugar donde debes de ser el reflejo de cómo es Dios, un Dios que actúa con integridad. Empresarios íntegros, donde quiera que trabajemos, en la oficina, en el campo, en la fábrica, todo hacerlo como para el Señor, porque llevamos su nombre, portamos su nombre. Dios nos ha concedido ser sacerdotes. El cristiano da testimonio también, hermanos, en la forma en que maneja sus finanzas. Y cristianos endeudados, demandados, en el buró de crédito, que le deben a Hacienda, escondiéndose de los cobradores. Van con el vecino y le preguntan, oiga, ¿no está la señora de ahí? Sí, ahí está. La hermana, sí, ahí está. Tomando el nombre de Dios en vano, haciendo un ejercicio del sacerdocio, hermanos, de una manera deshonrosa. Todo esto, hermanos, nos habla del Dios al que servimos. Como nos conducimos, así hablamos al mundo de cómo es el Dios al que servimos. Hay una advertencia, hermanos, en la Escritura. Romanos 2, 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley, rompiendo la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ustedes que deberían de ser un reflejo del carácter de Dios. Ahora el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos por su comportamiento, por sus acciones.
Cuando decimos soy cristiano, pero no soy un ejemplo en mi familia. Cuando decimos soy cristiano, pero engañamos en el trabajo. Cuando decimos soy cristiano, pero vivo en inmoralidad. O simplemente soy inconsistente entre lo que creo y cómo vivo. El nombre de Dios es blasfemado entre los que no creen. Y quebrantamos este mandamiento. Tomamos el nombre de Dios en vano. Estamos haciendo exactamente lo mismo que los hijos de Elí. Estamos reduciendo la gloria de Dios a nuestra medida, profanando su santo nombre. Hay consecuencias, consecuencias ineludibles. Dios no pasa por alto. Lo mirábamos en la mañana, examinábamos el mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al culpable. Habrá consecuencias. Dios no lo va a pasar por alto, la profanación de su nombre. Pero quiero que notemos algo crucial en la historia que acabamos de leer del sacerdote y de sus hijos. Dios es misericordioso, incluso en sus juicios. Antes de ejecutar las consecuencias, Dios le dio la oportunidad a Elí para corregir el rumbo. La primera oportunidad se la dio por medio de la voz del pueblo. En el versículo 23, Elí le dice a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El pueblo le comunicaba a Elí: tus hijos están haciendo esto. Tus hijos están haciendo esto en el altar. Están tomando de las ofrendas. Nos están violentando. Elí, tus hijos se están metiendo con las muchachas en la misma presencia de Dios. El pueblo le comunicó a él. Dios usó a la comunidad, a la gente para hablarle. La gente se quejaba. El escándalo era público. Elí, tus hijos se están portando mal y todo el mundo lo sabe. Elí aquí tuvo la oportunidad de actuar con autoridad, pero su respuesta fue débil. Solo palabras, sin una acción disciplinaria. ¿Qué es esto, hijos, que se oye? Esto no es buena fama, solo palabras, y no disciplinó. Tuvo la oportunidad Elí de corregir el rumbo, pero no lo hizo. La segunda oportunidad viene a través de una voz profética. Dice el versículo 23, y vino un varón de Dios a Elí. No nos dice quién era. ¿Quién era ese profeta? No se nos dice su nombre, no se nos dice nada. Un profeta anónimo viene y le da esa advertencia, una advertencia directa, y le señala claramente el pecado. Así ha dicho Jehová, le dice: yo escogí a tu familia, pero ustedes me han despreciado. Así es que tu linaje será cortado y tus hijos morirán el mismo día. Un mensaje grave, ¿verdad? Pero todavía tenía oportunidad de arrepentirse. Había espacio para el arrepentimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Elí? Elí no respondió con arrepentimiento. Su respuesta fue silencio. Aquí no hay registro de que Elí dijera nada. No hizo nada. Hermanos, aquí aprendamos algo. Cuando Dios te manda que te arrepientas de algo y solo guardas silencio y esperas a que ocurra no sé qué, para Dios eso es un rechazo rotundo. Si un hermano viene y te dice: hermano, arrepiéntete de esto, y tú solamente dejas que pase el tiempo, como si el tiempo lo cura todo, ¿no? Va a borrar el pecado. Y tú guardas silencio, porque fue lo que hizo Elí. Elí guardó silencio. Para Dios eso es un rechazo rotundo. Es un no me importa, Dios. Arrepiéntete y guarda silencio es: haz lo que quieras, no me importa. El silencio es igual a decirle a Dios eso.
Porque cuando Dios llama al arrepentimiento, siempre es un llamado urgente. Cuando Dios te dice arrepiéntete, nunca te va a decir arrepiéntete más tarde, arrepiéntete mañana, arrepiéntete ya que sientas, ya que se arrepiente. Siempre el arrepentimiento es hoy, es urgente. Echar fuera el pecado para Dios siempre es algo urgente, algo que se debe atender en ese mismo instante. No es para mañana, no es para después. Elí tuvo la oportunidad, escuchó y no respondió, guardó silencio. Y después vemos que hubo una tercera oportunidad por medio del niño Samuel. Eso se encuentra ya en el capítulo 3. Versículo 12 y 13 y 14. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no lo han honrado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo a Elí sin encubrirle nada. 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Dice la escritura, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Hermanos, no se arrepintió. 3 veces. Dios le dice, voy a hacer esto. Y no se arrepintió. Él dijo, Jehová ha resuelto hacer esto, que lo haga. Hermano, estás mal, corrige tu vida. Hermano, corrige este asunto, habrá consecuencias. No es bueno lo que haces, hermano. Guarda silencio. O dices, pues, esto es lo que hice, que pase lo que tenga que pasar. Eso fue lo que hizo Elí. Aceptó. Hubo aceptación, pero no arrepentimiento. Hay resignación, pero no hay quebrantamiento. Hay un reconocimiento intelectual, pero no hubo un cambio de corazón. ¿Usted cree que eso era lo que Dios esperaba? Aceptación, resignación, entendimiento intelectual. No, Dios esperaba arrepentimiento, quebrantamiento, un cambio de corazón, pero no lo hubo. Hermanos, todos pecamos y todos tomamos el nombre de Dios en vano. Fallamos en nuestro sacerdocio y Dios espera arrepentimiento, quebrantamiento, humildad para reconocer y cambiar. Dios nos habla a través de la comunidad cuando un hermano nos corrige o a través de su palabra. Dios nos habla. Así que no es bueno, hermanos, decir, a mí Dios me habla. Cuando alguien viene y te dice, eso está mal, hermano. No, es que a mí también Dios me habla. ¿Tú quién eres? Arrepiéntete. Porque Dios nos habla a través de la comunidad, a través de la iglesia. Dios nos habla a través de su palabra también. Pero yo leo la Biblia. Y lo que Dios nos ha dado pastores. ¿Para qué nos los dio? Dios nos ha dado maestros. ¿Por qué debo de pedir consejo si yo leo la Biblia? Hermano, Dios nos habla a través de su palabra y nos señala cuando estamos mal, cuando por la Biblia y por el Espíritu se nos convence, hermanos, arrepintámonos, quebrantemos nuestro corazón. Dios nos habla también a través de las circunstancias. Cuando estamos cosechando lo que sembramos y nos está yendo mal, hermanos, Dios te está diciendo algo.
Dios nos habla por medio de la providencia. Examinémonos, hermanos, y si es necesario arrepentirnos, arrepintámonos. No seamos como Elí. ¿Cómo respondemos cuando Dios habla? Escuchando pero sin actuar. Identificando el pecado. Sí, es verdad. Es verdad, soy falto en este mandamiento. He pecado. Pero no lo erradicamos de nosotros, lo dejamos ahí. ¿De qué sirve? Tomamos el nombre de Dios en vano y Dios no dará por inocente al culpable. Si seguimos en ese camino de Elí y de sus hijos, hermanos, las consecuencias van a llegar. Las consecuencias en esta historia fueron severas y literales. Ofni y Finnes murieron el mismo día. La promesa que Dios había dado de un sacerdocio perfecto se rompió para la familia de Elí y Dios dijo, pues yo honraré a los que me honran y a los que me deshonran los voy a deshonrar. El símbolo de la presencia de Dios, que era el arca, por estas cosas, hermanos, el arca fue capturada y fue llevada fuera del pueblo, que significaba, se representaba que la presencia de Dios había abandonado a Israel. Y cuando Elí se entera de esto, de que sus hijos murieron y que el arca de Dios, la presencia de Dios había sido robada, ese día el corazón de Elí se rompió y ese día murió. Dios defiende su santo nombre. Si no hay aquí quien lo defienda, créame, Dios no necesita de nadie para defender su santo nombre. Si sus sacerdotes no vindican el nombre de Dios, si sus hijos no son buenos representantes del nombre de Dios y por su conducta blasfeman su nombre, Dios mismo se va a encargar de demostrar su santidad, honrando a los que sí le honran y deshonrando a aquellos que lo tienen por poco, como dice el versículo 30. Dios interviene, hermano. Esto no, Dios es el mismo de ayer y de hoy. Hermano, pero estas cosas ocurrieron en el Antiguo Testamento. Estas cosas ya no ocurren aquí. Hermano, Dios es el mismo. Y Dios puede traer juicio a la casa de Dios, porque es necesario que el juicio comience por su casa. Cuando hay necedad, cuando el sacerdocio se corrompe, cuando sus hijos están mal, Dios interviene. Hermanos, pero hay esperanza. Aquí respiramos. Hay esperanza. Este mismo principio funciona en sentido positivo. Dios honra a los que le honran. Si honramos a Dios con nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, si somos íntegros desde nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, en nuestra vida privada, hermanos, Dios honrará nuestro legado y nuestro legado será permanente. ¿Escuchó? ¿De qué vale estar pidiendo cada miércoles por nuestros hijos que Dios haga un milagro en ellos y se conviertan a nuestro Dios, si con nuestras vidas les estamos predicando un falso evangelio? Si con nuestras conductas estamos haciendo a Dios aborrecible para ellos. Si en nuestro matrimonio para ellos es algo indeseable. Si nuestra paternidad para ellos es algo que lo aborrecen. Si no es algo que ellos deseen. ¿De qué sirve venir y pedirle a Dios salva a nuestros hijos? Si nosotros que somos sus sacerdotes les estamos anunciando un falso evangelio, les estamos mostrando a un Dios corrupto.
Dios honrará nuestro legado si nosotros honramos a Dios. El relato del fracaso de Elí y de sus hijos, no sé si se dieron cuenta mientras leíamos, el relato de los fracasos de estos muchachos se va entrelazando con el ascenso. Mientras ellos iban cayendo en pecado y los juicios se van mostrando, en esa misma historia hay unos versos que van mostrando el ascenso de un pequeño niño llamado Samuel. El ascenso de Samuel al sacerdocio. Mientras unos caen, Dios tiene control de la historia. Un sacerdocio recto que glorifica el nombre de Jehová se comienza a mostrar. Mientras los hijos de Elí no escuchaban a Dios, el pequeño Samuel decía en el capítulo 3, habla que tu siervo escucha. Mientras los hijos de Elí se enriquecían, Samuel, dice la Escritura, crecía en favor con Dios y con los hombres. Mientras que los hijos de Elí eran aborrecidos por el pueblo y decían, ¿qué hombres son estos? El pequeño Samuel cada vez era más del agrado del pueblo. Pero hermanos, aunque Samuel fue un siervo fiel, también era un hombre pecador. Y él no debe de ser nuestro punto de enfoque, ni él ni nadie en que no sea nuestro Señor Jesucristo. Su ejemplo, el ejemplo de Samuel, lo que debe de hacer es dirigir nuestra mirada hacia el sacerdocio real, mayor y perfecto que es Jesucristo nuestro Señor. Jesús es el sumo sacerdote definitivo, dice Hebreos. Aquel sacerdote que, a diferencia de Ovni y Fitness, que miraban por sí mismo, Cristo se ofreció como sacrificio por nosotros. Cristo es el sacerdote perfecto, aquel que nunca tomó el nombre de Dios en vano. Cuando sus palabras salían de su boca era para orar y decir, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica ese nombre a través de mi vida. Toda su vida entonces fue perfecta. Fue una revelación clara y perfecta del carácter de Dios. Por eso él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo le he dado a conocer. Yo soy el reflejo perfecto del carácter de Dios. Cristo, dice la Escritura, es la imagen misma de la sustancia divina. Él es quien claramente muestra a todos los hombres las cosas invisibles de Dios, su carácter, su esencia. A Cristo, hermano, no le bastó servir solamente en una perfecta reverencia, sino que Él quiso además ser el mismo sacrificio, un sacrificio perfecto. Él es nuestro perfecto sacerdote, hermano. El que nunca buscó, como los hijos de Elí, enriquecerse ni beneficiarse por la posición o por lo que él enseñaba. Él no hizo nada por vanagloria. Él no hizo nada, ni pensó, ni sintió nunca, hermanos, inclinarse hacia deseos mundanos, carnales. No, hermanos. Él nunca le habría robado la gloria a su Padre. Por el contrario, dice la Escritura, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. No vino a este mundo a violentarnos y a decirnos, ustedes como un tirano han de seguirme. No, él vino como el rey humilde, como un sacerdote a servir, hermanos, a humillarse a sí mismo para ser fiel en su ministerio. Un ministerio que consistía en ser siervo de Dios primeramente, temeroso de Dios, para así también ser mediador de los hombres. Cristo soportó, hermanos, las consecuencias que nosotros merecíamos por tomar el nombre de Dios en vano.
Cristo pagó el pecado de tu profanación. El que nunca tomó el nombre de Dios en vano fue llevado a la cruz por profanos religiosos, por esos hombres que precisamente vivían, por los sacerdotes, por los fariseos, hombres que vivían profanando el nombre de Dios, violentando al pueblo, sacando riqueza y ventaja de su posición. Cristo fue tomado por ellos y fue llevado a la cruz por hombres profanos, para que tú y yo, que también somos profanos, podamos, hermanos, ser vestidos con su justicia. Así es que, hermanos, la Biblia nos dice, somos real sacerdocio, por la gracia de Dios, por su gracia inmerecida, porque no lo mereces. Somos sacerdotes por Cristo. Somos sacerdotes por Él, por herencia, por gracia de Dios, por elección soberana de Dios. Por Cristo ahora nosotros tenemos un acceso directo a Dios como sacerdotes. Somos privilegiados. Pero también tenemos una responsabilidad enorme. Qué bueno es saber que nuestros pecados son perdonados y que ahora estamos en comunión con Dios. Y así como los sacerdotes eran los únicos que podían entrar donde estaba la presencia de Dios, nosotros ahora podemos entrar a la presencia de Dios porque Dios nos ha revestido y nos ha hecho sacerdotes y tenemos comunión con Dios. Pero tenemos una responsabilidad gigantesca. Tenemos el deber y el privilegio de representarlo ante el mundo. Examínate. ¿Estás sirviendo a Dios de la manera correcta? ¿O estás profanando su nombre con una vida que no coincide con lo que profesan tus labios? No coincide con el nombre que llevas, cristiano, pequeño Cristo, discípulo del Maestro. ¿Acaso eso es nuestro Maestro? Si el Espíritu Santo te convence de pecado, hermano, no solamente escuches como Elí, arrepiéntete. Acude hoy mismo al único sacerdote que nunca falló. Confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y descansa. Descansa en Cristo, porque nuestra esperanza, nuestra única esperanza, no es ser mejores que nuestro hermano. No es tener una mejor familia que la de Isaías. Mi esperanza no es llegar a ser mejor creyente que Leonardo. No es llegar a tener un mejor matrimonio que el de mi hermano Mario. No es esa mi esperanza. No. Mi única esperanza, hermanos, está en Jesucristo, en su amor, en su gracia, en su perdón, en su aceptación. Esa es mi única esperanza. Que su sacrificio nos limpia de todo pecado, de toda profanación. Y que al meditar en esa gracia maravillosa, en ese favor inmerecido, en ese privilegio que Dios me ha dado de portar su nombre, entonces, por gratitud y solamente por Cristo, hermanos, comenzar a vivir una vida agradecida y en obediencia a lo que Dios nos demanda. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias